¿Qué pasa? Buenas noches, amigos, audiencia de aquí de TikTok. Estamos en su programa a las 8 de la noche y todo sereno. No estoy solo, está aquí conmigo el señor Emma, Sema, el más grande de Bajo el Umbral. ¿Cómo estás, Emma? Sí, muy bien, buenas noches a toda la flota que nos escucha, a todas las criaturas que moran bajo el umbral. Y pues aquí, una noche más, transmitiendo nuevamente en este programa que hacemos las 8 y todo sereno desde acá, desde el barrio de Santa Tere. No me había animado a decirlo antes, pero creo que ya es momento de que la audiencia sepa de dónde transmitimos. Además de que por acá, por este lado de este barrio, el Jarib conoce muy buenos locales de comida. El otro día trajo unos elotitos preparados con chile y limón que estaban exquisitos, para que si puede toda la flota que nos ve acá en Guadalajara, Jalisco, se dejen caer al barrio de Santa Tere para probar todas el arte culinario que existe por estos lares, don Jarib. Así es, mi Emma. Es la primera vez que transmitimos en TikTok, hemos estado transmitiendo en YouTube y rápidamente les decimos de qué se va a tratar este programa. Hablamos, gracias por los likes que nos están dando, hablamos sobre temática de miedo, sobre alguien de la audiencia nos cuenta un relato de terror y ese relato se lo mostramos a ustedes y platicamos acerca de ello. Realmente los relatos están muy buenos, están muy fuertes, te dejan pensando. No sé cómo los has visto, hermano. Sí, te dejan pensando, reflexionando y de repente te dejan algo enloquecido, también algo perturbado. Lo bueno es que aquí a unas cuadras tenemos alguna clínica psiquiátrica también para que nos pueda atender después de estas historias tan interesantes que nos cuentan ustedes, la audiencia que nos ve, que por cierto veo que está muy movido, todas las personas que nos están escuchando, que nos están dando like a este en vivo, y pues esperar las historias, que más estas historias que suceden durante la noche, que suceden durante tantos días, durante tantos minutos, y sobre todo ustedes que ya saben, mis criaturas del umbral, las horas macabras donde se abren los portales. Entonces les decíamos que en este programa tenemos un relato, ahorita en un momento más lo vamos a poner. Si ustedes tienen una historia que contarnos, háganla llegar aquí al programa, mándanos ya sea un mensaje, un correo, no sé, traten de contactarnos de alguna forma, déjenos ahí un comentario para saber que quieren platicarnos una historia que les haya pasado. Yo sé que a todos y cada uno de nosotros nos ha pasado algo extraño, paranormal, algo que nos perturbe, que nos deje un recuerdo para toda la vida. Entonces esperamos que nos hagan llegar sus historias. Para empezar el programa, Emma nos va a estar platicando sobre un tema muy interesante. ¿Cuál es ese tema, Emma? Pues mira, nada más para no cortar esto que acabas de mencionar, si tienen alguna historia, recomendación que hacernos, ahí favor de dejarnos en los comentarios. Y además, Jarid, alguna pesadilla también que por ahí hayan tenido, ¿no? El otro día tuve una que hasta me dan ganas de escribirla y después publicarla pensando en el libro que escribió Stephen King, que se llama Pesadillas y Alucinaciones. Hazlo, Emma. Bueno, hazlo. Después más adelante lo platicaremos y comentaremos también este libro que está muy bueno. Pero el día de hoy, como bien dice Jarid, tenemos preparado, como ya se los comenté hace rato, una historia, una breve observación y una comentada de esta película que se llama
Las momias de Guanajuato, que el título original era El Santo y Blue Demon contra las momias de Guanajuato, que obviamente sucede la leyenda en Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato, una ciudad que seguramente todos en el país conocemos, que nos encantan estas historias que existen coloniales, sobre todo sobre estas apariciones y sobre todo el tema de las momias, Jari, ¿no? El tema de las momias de Guanajuato es uno de los temas que más estamos nosotros inmersos en conocer, y de eso quiero platicarles un poquito. Quiero comentarles la película. Quienes no la hayan visto, no se preocupen, seguramente si son público joven, sus papás se quemaron esta película cuando eran niños igual que yo. Y si no, de todos modos existe gran cantidad de comentarios por todo el Facebook, y además porque estas películas de luchadores, estas películas del santo en algún momento se convirtieron en cine de culto. Son películas catalogadas como cine de clase B o de serie B, también le conocen, que son básicamente de presupuesto escaso o películas económicas, pero no por eso dejan de tener cosas interesantes, cosas importantes que aportar. Además, pensemos sobre todo que los luchadores en México tienen un gran impacto dentro de la cultura social, sobre todo de los que pertenecemos a la clase media-baja, ¿no? Los luchadores se convierten en un símbolo muy importante para nosotros, y además que en México nacen casi a la par del cómic estadounidense, o sea, nacen los luchadores, la figura del luchador mexicano nace casi a la par de Batman o de Superman en su tiempo, que nacen como en los años 20, en los años 30. Batman un poquito después. Por allá ahí estamos otra vez de regreso. Entonces esto para nuestro territorio mexicano, para nuestro territorio nacional, para la gente que gustamos de la lucha libre, se convierte en algo cercano, ¿no? Los que no podían tener acceso al cómic de Superman, al cómic de Batman, que fueron de los primeros superhéroes que salieron, podían tener acceso a un enmascarado, ¿sí? La lucha libre en México, de las primeras funciones se traen por allá del tiempo de la Revolución, como de 1910, 1920 más o menos. Se traen las primeras funciones de lucha libre extranjera, si no me equivoco, eran de una compañía italiana, que eran funciones como circenses todavía en ese tiempo. La lucha internacional, la lucha libre internacional todavía no estaba tan profesionalizada, pero aquí se profesionaliza a partir de los años 30, ¿sí? Y no se hace con luchadores profesionales, se hace el empresario, que por cierto es de aquí de Jalisco, no me acuerdo bien su nombre, y me parece que era de Autlán, el empresario que comienza con esta promoción de la lucha libre mexicana. Se decide hacer la lucha libre mexicana, empieza a hacer la figura del luchador mexicano como un superhéroe nacional, casi, no quiere decir que así nació, pero más o menos por ahí va. En los años 30 hacen la Arena México, o la Arena Coliseo de allá de México, y reclutan, porque no existía la lucha grecorromana o la lucha olímpica aquí en México, empiezan a reclutar jugadores, no sé, de fútbol soccer, de fútbol americano, tal vez de baloncesto, que creo que el baloncesto todavía no existía tampoco en ese tiempo, pero empiezan a reclutar atletas de otros deportes para meterlos en esto de la lucha libre mexicana. Bueno, después de este contexto, que no quiero aburrirlos con esto, a toda la audiencia, empieza a nacer la figura del luchador ya como un superhéroe visto desde los espectadores, ¿no? El espectador como que quiere saber que el que se esconde detrás de la máscara es mucho más que una persona que lucha en el ring. Como que quiere saber que esa persona que está detrás de la máscara se convierte en algo mucho más importante.
Entonces los escritores, viendo esa necesidad de la gente, empiezan a crear el cine de luchadores, que por cierto, este es un dato muy importante. Es el único cine que se conoce a nivel internacional que es hecho 100% en México. El cine de luchadores es exportado a otras partes del mundo. Y nace mucho antes que el cine de superhéroes en Estados Unidos. Es decir, las películas del Santo, Blue Demon, el Huracán Ramírez y el Cavernario y todos estos luchadores emblemáticos mexicanos salen a la pantalla grande mucho antes que un Capitán América, que un Superman, que un Batman, que un Iron Man, que todos estos superhéroes. Pero bueno, otro tema. Entonces los ponen a pelear contra villanos terrenales, primeramente, ¿no? Contra pandillas, contra gángsters, contra personajes corruptos, todo este show. Pero luego se van más allá y la fórmula del cine de luchadores se va a lo sobrenatural. Algo muy popular aquí en México. Algo muy popular aquí en México. ¿Por qué no ver si está el Huracán Ramírez luchando contra una banda de gángsters o de secuestradores o el Santo y Blue Demon peleando contra un tipo de Doctor Frankenstein? ¿Por qué no pelear contra la Llorona, por ejemplo, no? Si la Llorona nos atemoriza tanto, ¿por qué no poner a los enmascarados a combatir a estas leyendas que tanto terror nos ocasionan a nosotros? Y por ahí nace la leyenda de las momias de Guanajuato, ¿sí? Y nos vamos a la ciudad de Guanajuato, una ciudad colonial, una ciudad que no tiene una estrategia de construcción como conocemos las demás. Normalmente eran ciudades cuadradas con urbanización cuadrada, donde se podía uno fácilmente trasladar de un lado a otro. Guanajuato se construye en un lugar casi inconstruible, ¿no? Entonces es una ciudad hundida, es una ciudad alta, no tiene forma de absolutamente nada, pero esto es lo que la hace mágica a la ciudad de Guanajuato, es esa construcción. Y además la ciudad de Guanajuato hace sus subterráneos, que ahora ya son calles y son precisamente lugares subterráneos por donde uno puede circular. Se inunda la ciudad por su mala construcción, se inunda por esta situación. Entonces deciden construir otra parte hacia abajo de la ciudad de Guanajuato, y esto la hace todavía más mística, ¿no? en su colonialidad a esta ciudad emblemática de nuestro país, que además pues tiene también una fuerte historia arraigada con el asunto de la independencia, el Grito de Dolores, la Alhóndiga de Granaditas, y luego viene lo de las momias de Guanajuato. Unas momias que por situación natural del suelo se momifican solamente por ser enterradas en ese suelo, se me olvidó el nombre del panteón, se los debo, pero se los dejo en los comentarios. Pero cuando empiezan a escarbar este panteón y se dan cuenta de los cuerpos momificados que ahí existen, pues la gente empieza a dejarse caer para conocer las leyendas de las momias, la leyenda de las momias de Guanajuato. Entonces los escritores de la película del Santo contra las momias aprovechan esta trama y le dan otra trama que a mí me parece interesante. No hablemos de cómo está construida la película, que sí está bastante mal hechita, claro que sí, tiene muy mala dirección, tiene muy malas tomas, pero es entretenida, es divertida, nos permite a nosotros como espectadores inmiscuirnos en una historia que es ajena totalmente a si está bien editada, que si está buena bien fotografía, exactamente, sí. El punto es de que es entretenida y luego tiene un tema pues que nos pega, ¿no? Que a nosotros que nos interesa. Nosotros que somos amantes del suspenso y del horror nos atrae bastante. Se dice en
esta historia que empieza con un recorrido turístico por el Panteón, perdón, nos llegan notificaciones, sí, estamos viéndolas, pero seguimos con el tema. Aquí seguimos. Empieza con un recorrido turístico por este panteón y bajan a donde están las momias y llegan a un salón especial donde están otro tipo de momias, ¿no? Que son las que usualmente el espectador no ve o el turista no ve. Y les dan la explicación que esas momias, por alguna razón, sus cuerpos sus rostros están desfigurados, pero sus cuerpos se conservan naturales todavía, ¿no? Y se dice, ahí se comenta que depende de una leyenda que existió 100 años atrás. Esta historia está basada en 1970, la película se estrenó en 1972, el 3 de febrero de 1972. Sin embargo, la película está basada en 1970 y dice que 100 años atrás, el santo, el enmascarado de plata, que es el protagonista principal de esa película, en los festejos de la independencia de ese tiempo, hace en función de lucha libre y se enfrenta con otro luchador muy famoso de la época, que es la momia de Satán. Una momia que en la película dicen que mide 2 metros 10 centímetros. Que en realidad, en la vida real, la interpretó el personaje, el luchador Tinieblas. Un luchador que se dice que en ese tiempo era físico-culturista, o sea, un luchador físicamente muy bien trabajado, muy bien dotado. Disculpa mi desconocimiento, Emma. Tinieblas no era el que tenía a un luchador junto con él, ¿no? Aluche. Sí, era Aluche. Okay. Los Aluches son otra figura mítica del folclore mexicano. Y de ahí viene el nombre, quiero pensar, ¿no? Y de ahí viene el nombre, porque son personajes como duendes, algo así. Pero en este caso era un enanito, una persona de talla chica, donde tenía una máscara muy, muy peculiar, ¿no? Sí. Y lo ayudaba en las luchas. Así es, y él era el compañero de este luchador Tinieblas, que Tinieblas surge después de la interpretación de esta película de la momia gigante. Entonces se enfrentan el santo y la momia gigante, se pegan un tiro los dos, el santo le pone en su madre a la momia gigante, y la momia gigante que muy dolido jura venganza, jura volver después y hace un pacto con Satán. Sí, y ahí es donde sucede la trama de esta película. No es una momia momificada de manera natural, sino que su pacto de momificación se refiere a que hizo un pacto con Satán para volver 100 años después a vengarse de la descendencia del enmascarado de plata. Wow. Sí, está muy interesante la leyenda de esta película. Hace muchos años que vi esa película. Yo sé que muchos de ustedes la vieron de pequeños y es que están ya de nuestra edad, pero suena interesante para volverla a ver, ¿eh? Para volverla a ver, es una película dominguera, 100% recomendable, para chingarte, prepararte tus palomitas, tu cerveza, tu whisky, tu tequila, lo que gustes, y aventártela. Es una película que dura 1 hora 18 minutos, eliminando pues las escenas enfadosas de cantos, porque tiene 2 escenas de cabaret y de canto que están bastante aburridas. Creo que era más relleno que nada. Sí, era totalmente relleno, pero igual se la saltan y le dan, ¿no? Bueno, ahí es donde sucede la película. Esta momia se va, revive y desaparece del museo y va acechando en todo momento a los luchadores. El santo todavía no aparece, pero acecha a Blue Demon y a Mil Máscaras. Mil Máscaras, si bien no recuerdo, les paso este dato a ver si ustedes por ahí nos pueden decir con exactitud. Yo le conté que sacó 4 máscaras en esta película, a Mil Máscaras. Órale. Ustedes, espectadores, ya nos dirán cuántas máscaras realmente saca en esta película Mil Máscaras, pero bueno. Empiezas a echar a Mil Máscaras hacia Blue Demon con la intención de que estos traigan al santo, ¿no? Como diciendo, el santo no está aquí, pero estos putos me van a ayudar a traerlo, ¿no? Y bueno, empieza a acecharlo, empieza a cometer una serie de crímenes, figura también como que si fuera una
asesino serial, casi, esta momia gigante, empieza a cometer esta serie de crímenes y empieza como a complicarse un poquito la trama en este sentido, hasta que le roba la máscara a Blue Demon y logra incriminarlo en los asesinatos cometidos, ¿sí? La momia gigante llega y le da un machetazo con la mano en la nuca a Blue Demon, lo deja inconsciente, le roba la máscara y se lo entrega a otra de las momias que al parecer son sus cómplices. Yo conté 9 momias aparte de la momia gigante. Ya ustedes nos dirán si realmente son 9, son menos o son más. Pero yo conté 9 momias y se lo entrega la vestimenta a esta momia y luego va con la policía, que son unos inútiles igual que en la vida real, no resuelven nada, no le atinan a nada, no generan pistas de absolutamente nada. ¿Cómo no pueden sospechar de las momias? No puedo creer, ok. Exactamente, hasta que esta momia llega y les avienta una piedra con un recadito y les dice: si quieren descubrir al asesino, vayan a este lugar. ¿No vais a spoilear toda la película, Emma? No, me la reservo, nada más les doy detallitos. Vayan a tal lugar, a tal hora, y ahí van a descubrir al verdadero asesino. Entonces el salto, si es lo que estaban esperando, aparece hasta casi al final de la película. Aparece de manera totalmente casual. Él iba a otro lugar, pero pasa por Guanajuato y decide quedarse a dormir ahí, a pasar la noche. Y en eso se encuentra que están estos monstruos ahí aparecidos. Pero bueno, ahí se las dejo para que ustedes la vean. Nada más les voy a decir lo que hace que tenga esta atmósfera no tanto gótica, sino que tiene un terror muy mexicano, que era muy clásico del cine de luchadores. 1, el panteón. 2, obviamente las momias, ¿no? Su vestimenta, toda caracterización. Y nos atrae porque es una vestimenta y te remite a la ciudad de Guanajuato, una ciudad muy colonial. No la ves como una historia gótica como de Edgar Allan Poe o algún otro escritor gótico que no recuerdo ahorita su nombre, pero te remite a otro lugar bien diferente y te trae totalmente a terreno mexicano 100%. Y luego tienes esta historia de resurrección a partir de una maldición casi o de un pacto diabólico que se hizo antes de morir. Y qué bueno que es en 1870 porque les tengo este dato. Aquí la abolición ¿cómo se llama? De la Inquisición se hizo hasta 1820. ¿Sí? Hasta entonces, pero clandestinamente se siguieron haciendo y por ahí hay datos de que este ritual de la Inquisición en México desapareció casi a principios del siglo XIX. Entonces, este es otro dato muy importante dentro de la película, porque la manera en la que acaban a las momias es una manera muy típica de la Santa Inquisición. No se las digo. No lo digas. Yo sé que ustedes ya saben, pero además es simbólico la manera en que terminan a las momias en esta película, pero no la terminan tan de manera tradicional. Está muy chido la forma en que exterminan a estas momias que sí tienen poderes de momias, porque aparecen y desaparecen telequinésicamente en otros lugares. Wow. Está interesante, aunque la película es mal hechita, el guión tiene muchas dudas, su contexto general, para mi gusto, está bien hecho y es una buena leyenda. O sea, si yo no la hubiera visto en el cine, no es cierto, en la televisión, y me lo hubieran platicado como una leyenda nada más, yo me la creo al 100%. Va. Pues ahí queda la recomendación de películas de esta semana. Gracias, Emma. Tendremos que verla. Así como nos la platica Emma, da muchas ganas de verla y de analizar un poco el contexto de cómo se hizo, por qué se hizo y cómo eso repercutió pues en esas épocas en que fue lanzada. Pues gracias, Emma. Terminamos con esta sección y vamos. Perdón, antes de terminar.
terminar, también échense un clavado a buscar la música de esa película. No era del cine de luchadores normalmente porque se relaciona con la música surf, el rock and roll, el jazz y todo esto. No era música hecha especialmente para las películas, la sacaban de los bancos de música de ese tiempo. Entonces es casi imposible de rastrear de dónde lo sacaron, y la única forma de tener acceso a esa música es viendo estas películas. Échense un clavado, la neta está buenísima y muy bien hecha esa música del cine de luchadores. Excelente. Para los que estoy viendo que nos están dejando like, muchas gracias. Para los que están llegando, estuvimos platicando sobre una película pues clásica del cine mexicano de la época de oro, ¿se puede decir? ¿O de qué? Despuésito, pero está todavía en ese tiempo. Sí, es una película del 72. Entonces, ahora lo siguiente que vamos a presentarles es el relato de alguien de la audiencia. Alguien de la audiencia nos hizo el favor de pasarnos un relato de algo perturbador que le pasó, que le estuvo pasando hace mucho tiempo, y pues quiere compartirlo con nosotros. Entonces vamos a escucharlo y ahorita platicamos acerca de ello. Gracias por estar aquí. Recuerden, esto es las 8 de la noche y todo sereno. Yo soy Jaril de H Media TV y él es Emma de Bajo el Umbral Podcast. Estamos en vivo. Gracias por dejar su like. Déjenos comentarios sobre qué podemos mejorar, qué podemos agregar a este programa. Estaremos todos los viernes a las 8 de la noche transmitiéndoles para ustedes. Entonces, vamos al relato de Emma. Vamos al relato. Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Primero que nada, muchas gracias por el espacio para poder contar mi experiencia, mi relato, pues, que viví hace ya varios años, yo creo que unos 23 años de esto que pasó. Digo, algunos datos ya no los tengo muy presentes, como nombres o fechas exactas, pero bueno, lo poquito más relevante, eso creo que sí lo tengo 100% fresco, ¿sale? Y pues mira, como les mencionaba, fue esto hace como unos 23 años más o menos. Yo estaba cursando la prepa. La prepa yo la cursaba en un instituto, en un colegio, sí, en un colegio privado, en el cual tenía directoras religiosas, pues, que pertenecían a cierta orden, ¿no? Y las instalaciones del colegio, de la escuela, conectaban con la casa de estas religiosas. Sí, digo, obviamente no teníamos nosotros ningún acceso, simplemente pues, se sabía que había una puerta pues, que te conectaba como tal a la casa de las religiosas. ¿Sí? Hubo un ciclo escolar donde yo y un amigo pues tratábamos de dejarnos el pelo largo. Digo tratábamos porque pues, la verdad era difícil. Siempre en los colegios tratan como de estar regulando esa parte, que no tengas el pelo largo, que lo tengas bien peinado, etcétera, ¿no? Entonces, siendo una escuela católica, pues era todavía un poco más difícil. Porque pues estabas todavía más revisado, con más inspecciones en ese aspecto. Entonces, en ese ciclo escolar en particular, teníamos una directora que era muy empática en ese aspecto. Sí, yo me acuerdo cuando me veía o veía a mi amigo o los veía juntos, lejos de algún regaño o lejos de una llamada de atención, siempre nos comentaba pues de que se veía bien nuestro pelo, que nada más intentáramos peinarlo bien, echarlo hacia atrás, etcétera. O sea, no era algo de regaño, pues siempre pues, respetaba esa parte, era empática. Entonces, la verdad, pues sí le agarramos cierto afecto a esa directora. La podía saludar muy bien, etcétera, y sabíamos pues que ya por su avanzada edad pues estaba enferma, ¿no? De repente ya en los últimos meses del ciclo, cuando la escuela tenía algún evento, ella no estaba presente y siempre nos comunicaban pues que estaba enferma, nos pedían hacer oración por ella, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, se acabó el ciclo escolar, vacaciones, regresamos al siguiente ciclo. Y casi siempre, bueno, no seguíamos sin ver a la directora. Entonces
era por el tema de que estaba enferma, ¿sí? Y más o menos las primeras semanas del ciclo nuevo siempre hacían una misa. Entonces nos tocó asistir a la misa, asistió todo el colegio como era costumbre, estuvimos ahí y una vez que se acabó la ceremonia me pidieron apoyo para llevar los artículos que se habían usado en la misa, pues llevarlos a la casa de las religiosas. Entonces accedí, tomé un par de cosas, la llevaba, regresaba, volvía a agarrar más cosas y las volvía a llevar. Así hice como 2-3 viajes más o menos. Y ya en el último viaje, donde dejé las últimas cosas que se habían utilizado, en uno de los pasillos de los que cruzaba, vi a la directora. La vi, entonces pues, me dio gusto verla. Como siempre, pues sabía que caminaba despacio, un poco ranqueando. Entonces la saludé, me preguntó que cómo había ido las vacaciones y pues fue una plática corta, algo corta. Pero dentro de esa plática recuerdo muy bien. Recuerdo que yo le pregunté pues que cómo estaba de salud, cómo seguía, porque pues lo último que sabíamos o que nos decían pues que estaba delicada, que orábamos por ella, etc. Entonces ella me decía de manera muy clara, pues me decía, yo ya estoy bien, ya me siento mucho mejor. Entonces, mira, qué bueno, me da gusto, etc. Pero sí, recuerdo muy bien que me decía, yo ya estoy bien, yo ya me siento mejor. Entonces, pues bueno, así quedó, nos despedimos y todo, y ya, siguió la tarde normal. Durante las clases, yo le comenté a mi amigo, esas que acabo de ver al director, etcétera, mira qué bueno, ojalá la pudiera haber saludado, etcétera. Después fuimos al receso, y cuando termina el receso, a todos pues nos forman, y nos indican que en el periodo vacacional que acababa de pasar, esa directora había fallecido. Entonces, pues nos pedían oraciones por ella, etc. Cuando nos dijeron eso, pues yo volteé rápido a ver a mi amigo y dije, no manches, yo la acabo de ver con ella. Y nos quedamos viendo, y él me decía, ¿seguro que la viste? Yo, sí la vi, hablé con ella, me dijo esto, lo otro, etc. Entonces, pues la verdad no lo podíamos creer, ¿no? Y más yo, pues que yo la había visto, él a lo mejor decía, es que te has de haber equivocado, no sé. Pero de veras sentí, o sea, como, no sé, extraño, una sensación muy extraña. Entonces ya terminaron los anuncios y yo le comenté o le pregunté a una maestra que estaba ahí, maestra, de veras mencionaron el nombre de la directora tal, sí, sí, ella fue la que falleció en el periodo vacacional. Dice, mira, maestra, digo, a lo mejor me equivoco, no sé, pero la acabo de ver ahorita en los pasillos de la casa. ¿Cómo crees? Me decía, es imposible, pues ya falleció. Yo, pero de veras, platiqué con ella, me dijo que estaba bien, que se sentía mejor. Ya nomás se me queda viendo con la maestra, así como de, pues, no, ¿qué hago? No te creo, pero bueno, así quedó el asunto. La verdad es que, digo, no es así una experiencia de ultratumba, de madrugada, en un cementerio ni nada, pero bueno, pues es algo que me pasó, que no se me olvida definitivamente esa parte que yo la vi. Y pues nada, es una historia que les quería compartir. Saludos a todos. Híjole, Emma, se estaba mostrando así el brazo porque se me erizaban los vellitos. ¿Cómo viste ese relato, Emma? ¿Qué opinas? Vaya, pues es muy interesante, rompe un poquito como estos estigmas de los aparecidos. Yo me pregunto por qué apareció, por qué lo vio. No le dijo nada malo, no le hizo nada malo, pero apareció y a la manera en que lo cuenta parece ser que lo vio de una forma muy nítida. Si este relato nos hubiera dicho que hasta le dio la mano y todo, hubiera tenido un contexto todavía más potente, ¿no? Más profundo, pero sí me llama mucho la atención que dice que la vieron antes de salir de vacaciones.
vacaciones, durante las vacaciones fallece, pero es como que si no hubiera habido una despedida en ese inter, ¿no? Por eso aparece de nuevo esta persona y además el toque para mí más interesante de esta historia es lo religioso, lo sacro, ¿no? O sea, la religión católica, como todas las religiones, todas las demás religiones, están cargadas de este misticismo, de estos simbolismos espirituales, místicos, obviamente, esto que es del más allá. Digo, yo siempre me pregunto cuando se le aparece el ángel a María en los relatos bíblicos, o sea, ¿qué tan común ha de haber sido ver un pinche ángel en ese tiempo? Que, sí, Señor, lo que tú digas. No, hombre, yo me espanto, yo me voy corriendo. Si yo veo que un ente se me aparece así de nada y luego tiene alas en la espalda, no es algo bueno, ¿no? No es algo... O sea, yo le corro, yo le digo, uy, no, de pinche ángel, ni que la chingada, ¿no? Vámonos de aquí. Pero es algo con el que conviven las religiones todo el tiempo, ¿no? Es como que si estuvieran preparados para poder ver más allá de lo que está dentro de nuestros sentidos, de lo que nosotros como seres humanos simples mortales podemos percibir. Y a lo mejor para la persona que se aparece en este contexto de esta historia, pues es como algo muy normal, ¿no? Pero lo impactante viene cuando le dicen a nuestro suscriptor, a la persona que nos cuenta la historia, que la madre ya falleció, la directora ya falleció, y es donde sí dice, ay güey, pues yo me quedé como bien sacado de onda, pues como que ya falleció si yo la acabo de ver y me dijo que estaba bien. ¿Qué le habrá querido decir realmente con yo ya estoy bien, ya estoy en otro plano, ¿no? Ya estoy descansando, ya estoy tranquila. Sí. Híjole, yo ahí noto algo, Emma, y lo he platicado, o sea, lo hemos venido viendo en estos en vivos que hemos estado haciendo. En YouTube, recuerden, aquí en TikTok es el primero. Hay un vínculo. Yo siento que hay un vínculo entre esta persona, que su nombre es Greg, entre esta persona y la directora. Yo siento, saludos a Greg, muchas gracias por mandarnos el relato, mándenos relatos. Yo siento que hubo un vínculo muy fuerte entre ellos dos, también con otros alumnos, por cómo era la directora, como nos platica que era con todos, ¿no? Que era un poquito diferente a lo estricto, a lo rígido, a las reglas. Entonces, pues la apreciaban y la querían. Entonces existe ese vínculo. Hemos visto en otros relatos que hay un vínculo pero negativo. No sé si lo has notado, Emma, sí. Que inclusive ya se ve como que es algo oscuro, ¿no? En este caso es algo muy positivo y pues yo creo que primero te asustas pero después te sientes bien, ¿no? Sientes que se vino a despedir de ti y pues estás agradecido de esa acción. Sí, sí, de hecho, yo tuve como esas dos emociones dentro de este relato, que al principio sentí extraño, como bien lo dice Greg, yo sentí una sensación muy extraña, ¿no? Digo, volviendo a Lovecraft, ¿no? Lo indescriptible, lo inenarrable, o sea, de esas cosas que no sabes cómo describir. No hay explicación, te quedas yo creo que paralizado, ¿no? En shock. Te quedas catatónico, sí. Ahí. Pero después sentí cierto alivio, así como dices tú, o sea, como, cuando vuelve a él a recordar, dijo que estaba bien, que ya no tenía nada. Es como sentir este alivio de que, bueno, al menos vino a decirme que ya no estaba sufriendo, que ya estaba en paz. Y es dentro de la tanatología, es una de las cosas que a lo mejor se intentan siempre tener, ¿no? Este momento en el que no puedes despedirte de alguien. Cerrar ese ciclo, ¿no? Cerrar ese ciclo y que venga del más allá. Pues él dice que no es de ultratumba, yo creo que sí. Pues claro, sí. Tendría que ser de ultratumba, ¿no? Sí. O sea, vino y se despidió de ti. O sea, que dicha también en ese sentido que puedas tener ese encuentro después y poder decir goodbye. Sí, la verdad es todo un honor haber tenido una visita de ese tipo. Yo aquí, Emma, quiero sumarle a
algo que me pasó cuando estaba pequeño y le pasó a mis dos hermanos. Yo tengo dos hermanos, una hermana más grande y uno más chico, y de chicos, de forma separada, nos tocó ver a una persona en la azotea de nuestra casa, en una casa de esas antiguas, cerca de la Normal, cerca del centro, del Hospital Civil Viejo, y nos tocó ver a una persona de edad ya avanzada, a una señora ya grande, con la misma vestimenta. La describimos los tres, nos contamos este relato ya cuando estamos grandes, y nos dice mi mamá al mismo tiempo. Los tres descubrimos la verdad y esa persona ya había fallecido, y nos tocaba verla cuando estábamos chiquitos saludándonos. No teníamos ningún vínculo con esta persona, pero vino a despedirse de nosotros. O sea, era nuestro vecino, nuestra vecina. Y ya cuando creces y te explican eso, pues sí sientes una sensación muy extraña, ¿no? Primero porque pues, no puedes explicarla. Segundo porque ¿por qué a nosotros? O sea, y tercero, ¿por qué teníamos tan claro cómo era de forma física, vestida, sus expresiones? Lo teníamos súper claro a pesar de tantos años. Entonces, yo creo que era una forma de mandarnos un mensaje pues, yo creo que pensaran en esa persona. Yo es lo que pienso hasta hoy, que quería que pensaran en ella. No sé cómo explicarlo, pero coincidí con este relato que nos hizo Greg, y híjole, me acordé y me dieron sensaciones encontradas también. Sí, y además, bueno, cuando uno va creciendo se va haciendo más sensible a ciertas cosas, ¿no? Cuando somos niños, adolescentes, bueno, cuando somos niños pues todo lo vemos con cierta inocencia, cuando somos adolescentes lo vemos con mucha frialdad, ¿no? Hasta con desinterés, con mucho desapego. Pero conforme vamos creciendo, yo creo que vamos siendo conscientes de lo cercanos que estamos a la muerte, no tanto por la edad, sino por la cercanía con la que siempre convives con esta figura de la muerte, ¿no? Por ahí los filósofos decían, creo que era Sócrates, que la filosofía es en cierto punto un prepararse para la muerte, ¿no? Aunque uno realmente nunca está preparado para esto. Pero bueno, el punto es esto, ¿no? Precisamente que cuando ya uno llega a cierta edad empiezas a agradecer ciertas manifestaciones de este tipo. Los sueños, Jarid, cuando sueñas con esa persona que se te fue, que la vuelves a ver, que vuelves a platicar con ella. Es tan claro, tan nítido, tan real, ¿no? Sí, y sientes ahora sí que es donde esto de que todo ha sido un sueño, o ojalá todo fuera un sueño, ojalá pudiera volver a soñar, se convierte en algo muy importante dentro de la vida yo creo que de todas las personas, ¿no? Ese nunca querer despertar, y ya no sabemos, o ya no quisiéramos saber si es un sueño o es la realidad. Yo les hago una pregunta a ustedes, audiencia. ¿Alguna vez han soñado con un familiar que ya falleció? Si es así, cuéntenos en los comentarios, déjenos su experiencia. Es súper interesante saber cómo en cada persona es de diferente forma, la reacción que tenemos es de diferente manera también, cómo despiertan, cómo lo conllevan, cómo viven con esto, ¿no? Sería muy interesante saberlo. Sí, que eso es muy importante o muy interesante eso que dices, cómo se sienten, cómo se despiertan, ¿no? Normalmente el tipo de sueño también determina nuestro tipo de día que vayamos a tener, ¿no? A veces sueñas algo que te hace sentir bien y por alguna razón o por esa razón estás muy tranquilo de todo el día, día, muy tranquilo, muy pacífico. Sí, pero bueno, también un sueño pesado o que te dejó una impresión fuerte, te deja un poco cansado, estás durante el día todo cansado, ¿no? Sí, te deja pensando. Digo, yo, por ejemplo, hace poquito soñé que uno de mis dos perritos tenía un accidente. No. Y no, hombre, me levanté asustadísimo y todo el día estuve bien preocupado de que nomás porque pues no le puedes llamar al animal para preguntarle cómo está, ¿no? Pero yo creo que si yo hubiera podido, le hubiera dicho, ¿qué onda, Dalton? ¿Cómo amaneciste, cabrón? ¿Cómo sigues? ¿Todo bien? ¿Algo? Pero no, te aguantas la ansiedad hasta llegar a la casa, y cuando llegas y lo dejas, ya respiras,
te sientes más tranquilo, ¿cómo no? Eso pasa cuando tienes perrijos. Cuéntenos si ustedes tienen perrijos, audiencia, cuéntenos sus historias. Vamos a tratar, perdón Emma que tome este tema un poquito, vamos a tratar de en próximos en vivos, si a ustedes les agrada la idea y nos lo hacen saber en los comentarios, sobre las mascotas, si tienen avistamientos o ven cosas que nosotros no podemos ver o perciben, huelen, no sé, si tienen algún sentido adicional o algo más abierto a lo paranormal. Vamos a hablar sobre ese tema. No sé si les late. Cuéntenos si han tenido algo al respecto, déjenos en los comentarios y estaremos hablando sobre eso. Emma, yo creo que llegó el momento más triste de la noche y es donde nos tenemos que despedir de todos ustedes. Ya estamos prácticamente una hora que estuvimos aquí con ustedes. Déjenos saber si les gustó este en vivo. Vamos a vernos cada semana a las 8 de la noche. Emma, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué puedes decirnos a la audiencia antes de irnos? Pues nada, solamente que nos sigan acompañando. Como cada viernes estamos aquí, yo en la semana me voy a Morelia, prometo traerles algunas leyendas de allá. Hay una leyenda muy buena de Morelia, la mano en la reja. Voy a tratar si tengo tiempo en este viaje, voy a tratar de darme una vuelta por ahí y les platico poquito la leyenda. Puedes tomar fotos o videos de esa parte, claro que sí. De todos modos, esa es la especialidad de Farid. Si los que siguen su canal pues ya saben el tipo de contenido que sube al respecto, pero de todos modos yo hago el compromiso de poder ir a sacar algunas fotos y videitos. Y siguiendo con, nada más para despedirnos con esto del sueño, ya vi la película Siniestro. Buenísima la película, se las volvemos a recomendar. Tiene que ver también en alguno de sus aspectos con esto de los sueños. Sí es. Y posiblemente también traigamos la de Pesadilla en la calle Elm Street. Ok, un clásico ya, muy buena película. Vamos a hablar sobre ello. Si les late, háganos saber, ya saben, en los comentarios. Sí, cualquier duda, sugerencia, comentario, recomendación que tengan que hacernos, déjenla en los comentarios. Sus historias, sobre todo, son las que enriquecen. Esa es la pieza central de este programa, ustedes, con sus relatos, los que les haya pasado. ¿Quieres sacarlo? ¿Quieres exteriorizarlo? ¿Quieres sentirte mejor? Mándanos tu relato. Y aquí lo estaremos transmitiendo y muchas personas pues compartirán tu sentir y a lo mejor hasta se identificarán. Estaremos pendientes. Pues muchas gracias a todos y nos vemos próximamente en las 8 de la noche y todo sereno. Gracias a todos. Buenas noches. Nos vemos. Hasta la próxima. Si usted tiene alguna sugerencia o recomendación que hacernos, favor de escribirnos a elumbralpodcast@gmail.com o favor de dejarla en los comentarios. Lo invitamos también a seguirnos por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, en donde aparecemos como Bajo el Umbral Podcast. El horror, el suspenso, el miedo, el misterio, las emociones, la fantasía, la locura.